Veamos inductancia mutua. Si tengo un circuito, ¿no?, por donde pasa una corriente I, este circuito produce líneas de campo, ¿correcto?, que a su vez atravesaría un circuito 2, circuito 1, circuito 2, ¿correcto? Entonces sobre el circuito 2 habría un flujo, ¿no?, de 1 sobre 2. Si tengo un flujo de 1 sobre 2, si flujo 1 sobre 2 es variable, entonces aparece una FEN en 2, es decir, una corriente 2, ¿correcto? Ahora, si la corriente, si aparece una corriente 2, si la corriente 2 es variable, produce un flujo sobre 1 que es variable. Es decir, mutuamente se inducen FENs o corrientes inducidas, o corrientes, ¿no? En este caso se dice que existe una inductancia mutua, o se dice que los dos circuitos están acoplados magnéticamente. ¿Correcto? Entonces, eso puede ser el caso de, por ejemplo, tengo un circuito 1, ¿sí? Por acá tengo un transformador, el circuito 1 produce líneas de campo, el transformador también produce líneas de campo, y entre ellos se va a producir una FEN inducida, una corriente inducida, ¿correcto? Entonces, tratemos de estudiar un poco este fenómeno. Entonces vamos a denotar primero, sea F2 sobre 1, el flujo sobre el circuito 2 debido a las líneas de campo del circuito 1. Entonces flujo 1 sobre 2 será el flujo sobre el circuito 1, debido a la línea de campo del circuito 2. 1,2 es el flujo sobre el circuito 2 debido a las líneas de campo del circuito 1, ¿correcto? A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer?
si a ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, el flujo de 1 sobre 2 depende de la corriente I1, ¿correcto? Entonces podemos decir que el flujo de 1 sobre 2 en uno de los modelos podría ser proporcional a la corriente 1. Entonces el flujo de 1 sobre 2 podría ser una constante, le vamos a llamar m por I sub 1. Ahora, si el flujo es variable, ¿qué vamos a tener? Que la variación temporal del flujo de 1 sobre 2, eso es igual a la derivada temporal de m y 1, es decir, será igual a m derivada temporal de I1. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces en el circuito 2 aparece una FEN inducida, ¿correcto? Entonces vamos a llamarle FEN 2. ¿Dónde está FEN 2? ¿A qué es igual? A menos la derivada temporal del flujo magnético de 1 sobre 2, y eso es igual a menos m, variación de la corriente 1 respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Está? Tenemos una primera expresión. En el circuito 2 aparece una FEN inducida. Que le vamos a llamar FEN 2, ¿no? Entonces FEN 2 será pues la variación temporal del flujo de 1 sobre 2. De modo similar, el flujo de 2 sobre 1 en un modelo puede depender directamente de la corriente 2. Entonces el flujo de 2 sobre 1 podría ser igual a una constante, vamos a llamarle m asterisco, y 2. Entonces la FEN inducida en 1 es igual a menos la derivada temporal del flujo de 2 sobre 1, y este es menos m asterisco, la derivada temporal de I sub 2. ¿Correcto? Experimentalmente se tiene que m es igual a m asterisco, a pesar que los circuitos son diferentes por su geometría, por ejemplo, ¿sí? Por su geometría, pero recordemos que están acoplados magnéticamente, ¿correcto? Entonces, la FEN autoinducida, a ver, entonces vamos a tratar de resumir.
la FEN inducida de I sobre J, mejor. Esto va a ser mejor. Esto va a ser la FEN inducida en el circuito J debido a la corriente I sub I, ¿no? Del circuito I, pues, ¿no? Del circuito I. Ya está. Entonces, vamos a definirlo de esta manera. La FEN inducida en el circuito I debido a J es menos la derivada temporal de ¿quién? Del flujo. FEN inducida FEN inducida en el circuito J. Entonces, la FEN inducida en el circuito J es la derivada temporal de el flujo de I sobre J. Es decir, va a ser menos M, la derivada temporal de ¿quién? De la corriente I sub I. ¿Sí? Entonces, no, perdón, sí, está bien, I. Listo. En resumen, ¿correcto? Entonces, la FEN inducida, la FEN que induce I sobre J, ¿no? El circuito I sobre J, es decir, esta es la FEN que aparece en el circuito J debido al circuito I. ¿Ya está? Entonces veamos un ejemplo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Sean dos solenoides. Perdón. Se tiene dos solenoides ideales de igual longitud y que comparten el mismo eje. Perdón. Y que comparten el mismo eje longitudinal, ¿no? Entonces voy a tener, por ejemplo, un solenoide por el cual pasa una corriente I sub 1, ¿sí? La sección es área 1, ¿no? Tenemos N1 vueltas y sobre él vamos a desarrollar otro solenoide, ahí vamos a que tiene N2 vueltas, que la sección es un área 2, los dos de la misma longitud. Listo. Entonces ahora me piden hallar M, L1, L2. ¿Y cómo hallaría M, M1, M asterisco, L1? Ya, bueno. Entonces, yo sé que, por ejemplo, si quisiera hallar L1, L1, ¿cómo haría? M1 sería la FEN inducida. Hallar L1.
para hallar L1, lo que tendría que hacer es derivar el flujo de 1 sobre 1, y eso va a ser igual a L1 por I sub 1. Va a ser L1 la derivada de... Ya está. Eso sería. L2 sería la variación de flujo de 2 sobre 2 respecto al tiempo. Y eso es igual a menos L2 variación de la corriente 2 respecto a T. El M, entonces, va de flujo de 1 sobre 2, por ejemplo, es igual a menos M, variación de qué corriente. Como es sobre 2, es corriente 1 respecto a T. El M asterisco, que sería el de su acoplado, sería variación de flujo de 2 sobre 1, y sería menos M variación de la corriente 2 respecto a T. Solo que no me dan las corrientes. ¿Sí? Si me dieran las corrientes, ya está. Esto sería la FEN inducida 1 debido a 1. Esta sería la FEN inducida en 2 debido a sí mismo. Esta sería la FEN inducida en donde, en 2 debido a 1. En 2 debido a 1 sobre 2, ¿no? Esta sería la FEN inducida de 2 sobre 1. Bueno, no tengo nada, pero por lo menos tendré flujo, pues, ¿no? Bueno, flujo, ¿a qué es igual flujo? En un solenoide ideal, el flujo tiene una expresión, ¿no? Flujo que es igual en solenoides ideales. Primero B es igual a ¿quién? A el campo es mu sub 0, número de líneas. Ya, entonces me equivoqué acá, debí haber puesto en mayúscula N1 y N2, ¿ya? N1 y N2 en mayúscula. N sobre la longitud y por la corriente, ¿correcto? Ajá. Entonces, ese sería B sub I, NI, I sub I. ¿Está? Y flujo sería pues la integral de B punto ds. ¿Sí? ¿Sí? A través de toda la superficie. Ya está. Suficiente con eso. Entonces, el flujo de 1 sobre 1, eso va a ser las líneas de campo que produce 1, sería mu sub 0. El número de líneas es N1 sobre L por I sub 1 sobre 1 primero. Ya. Y por el área 1. Eso sería el flujo. Entonces, la derivada temporal de flujo de 1 sobre 1, eso es mu sub 0 N1 A sub 1 sobre L por la derivada de I sub 1 respecto a T. ¿Sí? ¿Y esto a qué se parece? Esto parece ser... perdón, acá es negativo, 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 ¿no? Sin el negativo, esto debería ser igual a... otra vez me equivoqué, vamos a ponerle L acá. Ya, L vamos a ponerle. L minúscula, ¿no? Porque no se confunda con el L de la autoinductancia. Eso debería ser L1 por la corriente de I sub 1 respecto a T, sin signo, ¿correcto? Entonces por inspección, ¿qué vamos a tener? Que L1 que es igual a toda esta parte, pues, mu sub 0 N1 A sub 1 sobre L. Eso vendría a ser para nosotros el L1.
¿Sí? Ahora vamos a ver el flujo de 2 sobre 1. Flujo de 2 sobre 1 será pues la integral que produce el campo 2 puntos diferencial de S sobre el área 1. Pero esto es igual a ¿quién? B sub 2, ¿a qué es igual? Bueno, son paralelos, ¿no? Ideales. B sub 2, similar al caso anterior, pues no, es mu sub 0 N2 sobre L, y es sobre 1, entonces es corriente 2 por la integral sobre área 1 de S. Entonces flujo de 2 sobre 1 simplemente es mu sub 0 N2 y sub 2 sobre L por el área 1. Perdón. ¿Y eso para cuántas espiras son? Recién me di cuenta, de 2 sobre 1, eso es para una espira. Pero el flujo tiene N1 espiras, pues, ¿no? Entonces habría que multiplicar por N1, pues. ¿Sí? Y en el caso anterior, el L1, oiga, este era el flujo sobre una espira. ¿Y cuántas espiras son? N1. Entonces tendría que ir al cuadrado, pues, ¿no? Ya, bueno, por N1, y acá sería N1 cuadrado, N1 cuadrado. ¿Sí? A ver, entonces ahora continuamos acá, pues, ¿no? Para no distraernos. Entonces recuerden que el flujo de 2 sobre 1, ¿a qué es igual? El flujo de 2, ya está el flujo de 2 sobre 1, entonces vamos a hallar la variación del flujo de 2 sobre 1. Y esto es igual a mu sub 0, N1, N2, A1 sobre L por la variación de I2 respecto a T. ¿Y esto quién vendría a ser? Esto vendría a ser simplemente aquí el L2, reconociendo, ¿no? Por inspección. Que L2, eso vendría a ser el M, ¿no? Variación de la corriente 1 vendría a ser el M asterisco. ¿Sí? Eso vendría a ser el M asterisco. ¿Sí? Y lo contrario, flujo de 1 sobre 2, bueno, será el integral sobre A2 de B1.ds, y eso es igual a la integral sobre, eso sería campo 1. Pero el campo 1 no está para todo el área, el campo 1 solamente está para el campo 1 solamente existe, solamente existe sobre el área 1, ¿no? Recuerden, tengo área 1, acá más arriba tengo el área 2, pero el campo producido por 2, el campo producido por 1 solamente está en esta región nada más, no está fuera de A2. Entonces cuando yo integre, en realidad voy a integrar sobre A1 nada más. Entonces sería B1 ya lo conocemos, ¿no? B1 es mu sub 0 N1 y 1 sobre L, correcto, y por diferencial de S, eso es igual a mu sub 0 N1 y su 1 sobre L por el área 1. Oiga, pero ese es para una espira, ¿no? ¿Cuántas espiras hay en 2? En 2 hay N2 espiras, N2 espiras, y aquí sería por N2. Entonces, la variación de flujo de 1 sobre 2 respecto al tiempo no es más que mu sub 0 N1 N2 sobre L, área 1, variación de la corriente 1 respecto al tiempo. Por lo tanto, esta expresión, ¿quién es? Esa expresión sería, como es de 1 sobre 2, sería el,
sería el M. ¿Correcto? Sería el M. Y el flujo de 2 sobre 2, bueno, el flujo de 2 sobre 2 es la integral sobre A2 de B2.ds, y eso es igual a mu sub 0 N2 por I2 entre L. Solo que como tiene N2 vueltas, será por N2, ¿correcto? Y por A2. Entonces el flujo de 2 sobre 2, ¿a qué es igual? A mu sub 0 I sub 2 A sub 2 sobre L N2 al cuadrado. Sí, identificando, entonces el L2 vendría a ser mu sub 0 A sub 2 N2 al cuadrado. Sí, y algo que se nos está oyendo es que si comparamos el M, que es igual a mu sub 0 N1 N2 entre A2 sobre L1, eso es igual al M asterisco, que es mu sub 0 N1 N2 A sub 1 sobre L. Entonces miren, el circuito 1 es diferente al circuito 2. A pesar de ello, las inductancias mutuas son iguales, ¿correcto? Entonces ya tengo M y acá tengo L2. L1 no tiene por qué ser igual al L2, ¿no? ¿Sí? Listo, ahí tiene una aplicación de inductancia mutua.